Amos, capítulo 3, y vamos a leer el versículo número 7. Y vamos alistando 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. ¿Amén? ¿Estamos ahí o sí? Bueno, iglesia, ustedes saben que a mí me gusta que me acompañen. Entonces vamos a leer juntos esta poderosa palabra de Dios. ¿Amén? Porque no hará nada, no los oigo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Cómo les parece esa palabra? A mí esa palabra, la primera vez que yo la leí, a mí me conmocionó. Porque Dios tan grande, Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra, el Dios eterno, gigantesco. Dice la Biblia que Él no hará, ¿qué? Nada. Sin que lo dé primero a conocer a sus siervos, los profetas. ¿Quién es un profeta? Los que hablan la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí hablan la palabra de Dios? Amén, pueblo de profetas, gloria a Dios, que predicamos la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de sus profetas, de sus siervos, aquí en este lugar en Eco Familiar. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Siervos hermosos de Dios, los bendigo, los bendigo. Gracias a Dios por todo lo que nos ha hablado estos 4 días, porque ha sido un banquete. Lo que nosotros les digamos, a los que no han estado, créanlo, no es una exageración. Dios ha sido maravilloso, como nos ha estado hablando a través de sus siervos, los profetas. Y todo lo que Él nos dijo, lo hará. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo dé a conocer a sus siervos, los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y ahora vamos, por favor, al libro de 1 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el versículo número 9. Leámoslo juntos, iglesia. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Bueno, esta otra palabra también me sorprende mucho, especialmente por una palabra que encontré aquí, que el Señor me la grabó en el corazón, y es que somos colaboradores de Dios. ¿Cómo les parece eso? Que Dios diga, que cuando tú te presentas o cuando Dios habla de ti, entonces Dios diga, mira, te presento a Janet, mi colaboradora. Ah, por Dios. Te presento a Dani, mi colaborador. Te presento a Dina, mi colaboradora. Oh, por Dios. O sea, esto es sorprendente. Te presento a Nikki, mi colaborador. Esto a mí me impacta demasiado. Porque Dios Todopoderoso no necesita nada. ¿Qué puede necesitar Dios? ¿Qué le hará falta a Dios? ¿Qué podría o a quién podría necesitar el Señor para hacer algo si Él es Dios Todopoderoso? Pero lo que más me llama la atención de estas dos palabras juntas, quiero que juntes la palabra. La Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. Así que suma. La palabra de Dios no se contradice, se suma. Cuando tú encuentras algo aquí que te parece contradictorio, sigue leyendo, investiga más, no hay contradicción. Se suma la palabra de Dios. Amén. Y me parece impresionante que Dios, cuando va a hacer algo, primero busca a un siervo suyo para decírselo y lo elige como su colaborador de lo que Él va a hacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos hace partícipes de su obra. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. ¿Sabes qué significa la palabra colaborador? Bueno, sepárala. Colaborador. O sea, alguien que labora juntamente con otro. O sea, Dios y nosotros trabajamos juntos.
La palabra que aparece ahí como colaborador está en el griego, en el original griego, y si me pones por favor la imagen que tenemos por ahí. Bueno, vamos a verla acá, por favor. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo dice? Sunergos. Esto es en el griego, pero esta palabra se divide en dos partes. Sun, que significa juntamente, y ergos, que ¿qué significa? ¿Energía de quién? De Dios. ¿Cuál es la energía de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, Dios pone todo su poder, su energía, Dios Espíritu, y nos escoge a uno de nosotros para hacer algo. ¡Wow! De esa palabra, sunergos, viene la palabra sinergia. ¿Cuántos la habían oído decir? Sí, a mí esa palabra me gusta. Mira lo que significa la palabra sinergia. Acción de dos o más causas cuyo efecto es ¿qué? Muy superior a la suma de sus efectos individuales. O sea, es eso de que 1 más 1 no es 2. Es lo que hace el Señor siempre. Es su carácter multiplicador. El Señor dice, a la voz de 1 huirán 1000. Lo que querría para nosotros humanamente, iríamos a pensar que a la voz de 2 huirían 2000, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A la voz de 1 huirán 1000, pero a la voz de 2 huirán 10,000. O sea que juntos con el Señor somos impresionantemente poderosos. Lo más grande que existe sobre esta tierra se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Él camina entre nosotros, vive entre nosotros, no solo en cada corazón, amén, sino aquí está entre nosotros. ¿Podría haber algo que nos destruyera? Es imposible. Somos indestructibles. Somos invencibles. Porque Dios nos ha elegido como sus colaboradores. Nosotros vamos a ver qué ponemos, pero Dios, ¿qué pone? Al Espíritu Santo. ¿Habrá algo difícil? ¿Habrá algo imposible? Claro que no. ¡Qué impresión! Es como cuando suena toda una orquesta y se suman todos los instrumentos y empiezan a sonar las voces, diferentes voces. ¿Verdad que no es igual cuando es uno solo? Sino que es una delicia la orquesta y que juntos son mucho más de lo que realmente cada uno, es decir, el aporte de cada uno, el aporte individual de cada uno es multiplicado cuando es junto. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se dio esta sinergia. ¿Cómo hizo el Señor? Ayer nos hablaba Nicky de cómo salvó el Señor la humanidad del diluvio. ¿Cómo? A través del arca. O sea que a cuál hombre de Dios escogió Dios, le comunicó, porque él no iba a traer el diluvio sin antes comunicar lo que iba a hacer a sus siervos los profetas. ¿A cuál escogió? A Noé. ¿Y qué hizo Noé? El arca, muy bien, obedeció. ¿Qué hizo el Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Le dijo, necesito un siervo. Moisés, ven te cuento, Moisés, te voy a decir un secretico, Moisés. Tú vas a sacar a todo ese pueblo de 3 millones de la esclavitud. Entonces, ¿fueron ellos sus colaboradores? ¿Cómo dividió el Señor el Mar Rojo? A través de su colaborador, Moisés. ¿Cómo hizo el Señor para liberar a su pueblo de Goliat? ¿A quién usó? Y era un pollito, era un jovencito
Qué delicia es oír a los jovencitos predicar la palabra. ¿A cuánto les gusta eso? Sí, amén, a mí me encanta. A todos sus siervos, pero a mí me gusta mucho oír los jóvenes. ¿Cómo dio el Señor a conocer su palabra? A través de sus siervos. ¿Cómo cuáles? Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, Jeremías, Daniel, ¿cierto? A través de Pedro, a través de Pablo, a través de Juan, a través de Santiago. Y hoy, levanta tu mano y di, a través de mí. Dilo, créelo, créetelo. Es a través de ti que Dios quiere comunicar su palabra. Tú eres el que ahora recibe la antorcha. Tú eres ahora el colaborador escogido de parte de Dios para comunicar, para que Él pueda hacer su obra a través de nosotros. Amén. Bueno, los que digan amén, por favor, quiero oírlos. ¿Sabes también qué me impresiona? Que el Señor no dijo algo como esto. ¡Hágase el arca! Y se hizo el arca. ¿Sí? ¡Muérase Goliat! Y se murió Goliat. ¡Hágase eco familiar! Y se hizo eco familiar. ¡Quítese la piedra para que salga Lázaro! ¿Sí? ¿El Señor hizo eso? Claro que no. El Señor nunca va a hacer eso. Vamos a ver algunos puntos importantes a tener en cuenta en esta relación de trabajo. ¿Cuántos van a trabajar con el Señor? Sabemos que tenemos la victoria asegurada. El final lo conocemos. El final lo conocemos, iglesia. Si tú no conoces tu final, entonces lee la Biblia, porque en la Biblia está tu final. Te esperan las calles de oro, el mar de cristal. Bueno, y antes de eso te espera 1000 años viviendo aquí en la tierra con Jesucristo en un verdadero paraíso. ¿Cuántos quieren su final? Amén. Ese es nuestro final. Ese es nuestro final. Bueno, vamos a ver algunos puntos importantes a tener en cuenta en esta relación de trabajo, porque esto es de trabajo, de trabajo. ¿Le tocó duro, por ejemplo, a Noé hacer el arca? Sí. Sí, muy duro, 120 años construyendo con sus hijos. No fue fácil. 240 metros tenía de extensión el arca. O sea, una tremenda, tremenda empresa. Primer punto, para los que les gusta anotar, ya que estamos hablando tanto de puntos y hemos hablado tanto de puntos estos 4 días. Primer punto, yo debo hacer mi parte. Dile al vecino que tienes a tu lado, Dios nunca lo hará por ti. Díselo, por favor. No, mira cómo lo hicieron. Mírenme acá un segundo, ¿sabes cómo hicieron? Hicieron así. Dios nunca lo hará por ti. No, a ver. No. Míralo con actitud, como profeta de Dios y díselo. Dios nunca lo hará por ti. Tu parte, Freddy. Dios nunca la hará por ti. Nunca. ¿Quién construyó el arca? ¿Quién extendió la vara? ¿Quiénes retiraron la piedra para que el Señor resucitara a Lázaro? Los apóstoles que estaban ahí. Los apóstoles quitan las piedras. ¿Quiénes le dieron la vuelta a Jericó? El pueblo, Josué y todo el pueblo. Porque Dios nunca hará nuestra parte. No lo va a hacer. Señor, restaura mi matrimonio. ¿Y tú qué has hecho? ¿Ya abrazaste a tu esposa? ¿A tu esposo? ¿Ya hablaste? ¿Ya tienes una comunicación fluida? ¿Ya se perdonaron? ¿No? Dios tampoco lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque Dios nunca hará nuestra parte. Segundo punto. Debo hacerlo primero. ¿Cuándo? Primero. Por favor. Mira otra vez a la misma persona y dile, tú lo tienes que hacer primero. Con actitud, profeta.
Con actitud, profeta de Dios. Primero se construyó el arca. ¿Durante cuánto tiempo? 120 años. Pero después, ¿qué hizo Dios en un día? Trajo el diluvio. En un día. En un solo día se rompieron los cielos, se abrieron las fuentes de las aguas y el Señor lo hizo. ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Pero ¿quién lo hizo primero? Lo hizo Noé. ¿Quién extendió la vara? Moisés. ¿Qué fue primero, extender la vara o dividir el mar? Tocó primero. Dice la Biblia que para dividir el río Jordán, ellos iban con el arca y el río grandísimo ahí. Y dice así la palabra de Dios: hasta que los sacerdotes pusieron su pie en el río se secó. Primero hay que extender y dar ese paso nosotros. Primero, ¿qué hizo David? Primero lanzó la piedra. ¿Y quién mató a Goliat? ¿Ustedes creen que lo mató David? No sean tan optimistas. Él podía ser un duro, podría haber practicado muchísimo, o sea, nadie le quita a David lo suyo, ni más faltaba. Pero ustedes creen que esa tremenda armadura de ese tremendo gigante que tenía solo un huequito acá, esa piedra le iba a dar justo ahí y clavársele de tal manera que lo matara. Pero David hizo su parte y se malentonó y de todo y le dijo de todo al Goliat y se armó de valor y se llenó de coraje y lanzó, ¡ay, Dios mío! Mandó esa piedra y yo me imagino al Espíritu de Dios agarrándola, y se la puso al Goliat. ¿Quién lo mató? Pero David tuvo que primero enviar la piedra. Si tú pones las manos sobre los enfermos, ¿qué dice la Biblia? ¿Y quién los sana? ¿Tú los sanas? ¿Sabes tú y yo qué somos? Barro. Si tú pones la mano sobre otra persona, lo embarras un poquito. Somos barro. Lo único que nos hace grandes es la presencia de Dios. Nada más. Absolutamente nada más. Amén. Entonces, ¿pero qué hay que hacer primero? Extender la mano. ¿Para qué? Para que Dios obre. ¿Cuántos están dispuestos a dar ese primer paso? A hacer la tarea. Haz tu parte y hazla primero. Haz tu parte y hazla primero. Señor, si tú me prosperas, yo. No. Si tú me prosperas, no. Tú da para que Dios te dé. Dad y se os dará. Primero tú das. Primero tú haces. Tercer punto. Y este punto es un punto condicional. Si yo hago mi parte, Dios hará la suya. ¿Cuántos creen eso? Mira, ten la certeza. Y este punto tiene que ver, primero que es condicional y segundo tiene que ver con la fe con que tú haces las cosas. Si tú le estás pidiendo algo a Dios y tú lo crees en tu corazón porque tú vas a la palabra y Dios te ha dado palabra de Dios y tienes la convicción y tú lo haces, te aseguro una cosa, Dios lo va a hacer. Dios fijo lo va a hacer. Dios nunca le ha quedado mal a nadie. Dios nunca ha negado su palabra. Dios lo hace. Entonces, si yo hago mi parte, Dios fijo va a hacer la suya. Así que esto es cuestión de fe. Vamos al cuarto punto, pero para el cuarto punto quiero que vayamos, por favor, al libro de Isaías y vamos al capítulo 66, por favor. Isaías 66 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Y aquí vamos a encontrar el cuarto punto importante en esta relación de trabajo con Dios. ¿Todos, iglesia? ¿Estamos aquí? ¿Leemos? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice ¿quién? Jehová. Todos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu. ¿Y qué más? Y que tiembla a mi palabra. Entonces aquí vamos a ver el cuarto punto. El cuarto punto es: Dios manda. Escríbelo, por favor. Dios manda. Soy yo quien, por la gracia, la misericordia de Dios, quien se suma al trabajo de Dios. Pero Dios no se me suma a mi trabajo. Amén. Digan amén, iglesia. No es, el Señor nos ha hablado mucho de esto. El Señor es el centro. No pongas al Señor a girar alrededor tuyo, Él no lo va a hacer, porque Él es Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Para esto vivió Jesús y murió y volvió a resucitar, para ser Señor, así de los vivos como de los que han muerto. O sea, el Señor no va a girar alrededor tuyo, pero nosotros sí giramos alrededor del Señor. Amén. Entonces, Él es el que manda. Y quiero que veamos esta tremenda palabra que dice el Señor. El Señor aquí viene hablándole a todo el pueblo, especialmente a los que estaban haciendo la obra. ¿Cuántos hacemos la obra del Señor? Uy, amén. Qué privilegio tan grande. Pero nosotros que hacemos la obra de Dios, todos los que hacemos la obra de Dios, necesitamos demasiado de Dios. Porque podemos tener muchas ganas, mucho impulso. Pero nos equivocamos, porque nosotros somos la parte débil de esa sinergia. Entonces necesitamos constantemente de la orientación del Señor, de la ayuda del Señor. Amén. Y dice así: Jehová dijo, o sea, el Señor los agarró a ellos y les dijo esto: el cielo es mi trono. O sea, el Señor aquí va a ser un poquito chicanero. Él tiene todo el derecho a hacer como Él quiera, y como Él quiera es espectacular. ¿Amén? Porque hay gente que dice: ¡ay! ¿Te muestro la casa? Camina. Bueno, el Señor está diciendo algo como así. ¿Qué les digo? ¿El cielo? Esa es mi casita. El cielo es mi trono. La tierra, que es donde ustedes viven, y que es una gran cosota impresionante, espectacular, llena de todas las bellezas habidas y por haber en este globo terráqueo espectacular. Pero la tierra es apenas el lugar donde yo pongo mis piececitos. Entonces empieza esto a coger otra proporción. Yo creo que los que estaban ahí dirían: ok, Señor, ok, ajá, sí, ya sé, tú eres el duro, el todopoderoso y el que lo tiene todo, toda la riqueza, toda la creación, todo lo gigantesco de este vasto universo es tuyo y tú lo hiciste. Y luego entonces el Señor les pregunta a los que estaban trabajando, les dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, ¿qué es lo que usted me está haciendo a mí? Es como si nos pudiéramos hacer amigos de las hormiguitas o de las abejas. Y digo hormiguitas y abejas específicamente porque son unos constructores tremendos de casas. ¿Cierto? O sea, esos lugares hormigueros se llaman, donde viven las hormigas. Eso es una cosa, una obra de alto turmequé. Eso es impresionante. ¿Y qué me dices las colmenas? O sea, eso es asombroso, asombroso. Pero es como si una abejita te dijera a ti: te voy a construir tu casa. Tú le dirías: ey, ven te digo. Es que yo tengo una casita un poquito más grande. Es que yo tengo mi carrito. Es que yo tengo mi espacio y mis cosas. ¿Podría una abejita o una hormiguita construirte tu casa? ¿Cierto que no? Por mucho que se esforzara. Así las hormiguitas buscaran las mejores hojas de la mejor calidad.
no importa. No importa, así buscarán el mejor terreno, el piso más wow, no importa. No te la pueden construir. ¿Será que nosotros le podemos construir casa a Dios? No. No. Y el Señor se los dice ahí de frente, como es Dios, todo de frente. ¿Dónde está la casa? Por favor, todos digan, la casa que me habréis de edificar. O sea, ustedes están edificando. ¿Dónde está esa casita? ¿Y dónde? El lugar de mi reposo, o sea, mi casa. Y luego él mismo empieza a decirles, es que mi mano hizo todas estas cosas. Y les muestra, les da una panorámica de todo lo que él ha hecho. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. O sea, si el Señor estaba un tilín chicanero. Dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Por favor, leamos todos lo que sigue. Pero, digan, pero, miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, y que tiembla mi palabra. Bueno, la palabra del Señor dice en el Salmo 127:1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, Dios tiene una cantidad de colaboradores que Él ha escogido. Entre esos estamos todos nosotros, iglesia. Pero dice así la palabra del Señor. Si no es Dios el que la edifica, están perdiendo ese tiempito. Esa platica se perdió. En esa colmenita no va a entrar. En ese hormiguerito no va a entrar. Si Dios no edifica, si Jehová no edifica su casa, es en vano el trabajo de los colaboradores. Sin embargo, dice el Señor, pero miraré. Ese miraré es muy importante, porque lo que significa esa palabra y lo que dicen también otras traducciones es, pero pondré mi atención en elegir. Wow. Pondré mi atención en elegir, y va a dar unas características de a quiénes va a escoger el Señor para que le edifiquen su casita, en la que sí se meta Él. Y vamos a ver esas características. Primero, dice pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, pero vamos a ver primero pobre, de espíritu, de espíritu. Esto no es si tiene plata o no tiene plata. Ay, el Señor eligió a los pobres y gloria a Dios porque estoy vacío. No, esa partecita, bueno, también, pero no. En este momento no es de esa pobreza de la que estamos hablando hoy, en esta cita bíblica. Amén. Porque dice él mismo de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? El que tiene una necesidad. Pobre es, lo que realmente quiere decir la palabra, es que es un mendigo. Es alguien que se muere de hambre. ¿Cuántos aquí han sentido hambre? No, yo creo que ninguno. Voy a responder por ustedes. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la menor idea, para la gloria de Dios, de saber qué es el hambre. Sí, nosotros no sabemos realmente qué es el hambre. La gente que padece hambre es espantoso. El sufrimiento que tiene la gente que padece hambre. Le duele todo su cuerpo. Cuando la persona tiene sed, tiene hambre y la persona tiene sed, pero estoy hablando de cosas reales, no de que, ay, tengo un hambre, no, pero acabo de desayunar. ¿Y qué desayunaste? Le digo yo a alguien que tenía un hambre, no, a las 12 del día, ¿y no desayunaste? No, sí, me comí un tamal con chocolate, con arepa, con pan. ¡Ay, pero se me bajó! Eso no es hambre. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del hambre y de la sed. No sé si alguien aquí se ha deshidratado alguna vez. Yo me deshidraté una vez. Uy, Dios mío. Y tampoco voy a decir que casi me muero de la deshidratación. Pero yo me deshidraté una vez y le tocó a Aníbal, se me estaban torciendo las manos y las piernas y tenía un dolor brutal que yo dije, Dios mío, ¿sabes cómo va a morir? Y le tocó a Aníbal salir conmigo para urgencias a toda carrera.
Y el médico dijo, está deshidratada. Por eso supe. Y me pusieron suero. ¡Ay! ¡Ay! Los que saben, los que alguna vez han experimentado eso saben qué es. Uno siente el agua que le corre por así. La sientes y uno se te quita. Todo se te quita. Todo el dolor se te quita. Cuando te vuelves a hidratar. Increíble. Eso para mí fue supremamente sorprendente. Pero bueno, ¿sabes qué es un pobre? Alguien que se muere de hambre y de sed verdadera de Dios, del Dios vivo. ¿Sabes qué decía el rey David? Mi alma tiene sed, mi carne te anhela como la tierra seca y árida donde no hay aguas. Me estoy rompiendo por dentro. Si tú no me hablas, si tú no me das una palabra, me muero. Si no estás conmigo, prefiero morir que estar sin ti. ¿Cuántas veces lo has cantado y cuántas han sido de verdad? Prefiero morirme. No quiero respirar más. No quiero mi siguiente respiración. Si no estás conmigo, me muero. Prefiero morir que estar sin ti. Tener hambre. Me muero por la presencia de Dios. Estoy apasionado por Él. A veces cuando la gente habla tanto del Espíritu, quiero confesarles algo. Yo a veces digo, Dios mío, ¿será que yo no soy espiritual? A veces yo lo pienso, se los estoy confesando. Porque es que yo no sé dónde queda el Espíritu, creo que en todo el cuerpo. Yo a veces lo siento acá, no sé. ¿Alguien sabe? Pues para que en serio me lo diga, porque me saque esta ignorancia. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo decir que te adoro con mi espíritu de verdad, casi no puedo decir eso. Yo te adoro con mi corazón, con mis entrañas, con mis riñones, con mi sangre, con mi carne, con mi alma. ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios en el libro de Cantar de los Cantares? Estoy enferma de amor. ¿Cuántos están enfermos de amor por Dios? Por Dios, por Él, por Él, por Él. Por contemplar su rostro, su hermosura, por poder abrazarse al Señor. Eso es pobre. Ese es el pobre. El que no tiene una religión cristiana que no salva a nadie, sino el que tiene a Cristo de verdad y lo ama con todo su corazón, el que tiene pasión por Dios. Ese es el pobre. ¿Cuántos pobres hay? Se disminuyeron los amén. Había hartísimos profetas, pero pobres. Y luego dice, y humilde. Uy, esto me pareció tremendo. ¿Cuántos aquí son humildes? Levanten la mano los humildes. Y qué orgullosos. No, mentiras, estoy chistoseando. ¿Humilde de qué? De espíritu, también. De dentro, del corazón. La humildad no es si tienes los zapatos rotos o si tu ropa está rota o fea o sucia o si vives. No, y eso no es la humildad. Uno ve a una persona así y dice, ay, una persona, hay gente más humilde, hola. Pues no sabemos. De pronto no tiene dinero o de pronto está en una crisis económica. Pero humilde, a ver, esas son palabras mayores. La humildad es una cosa que necesitamos cada uno de nosotros trabajarla todos los días de nuestra vida. Lo diferente o lo opuesto más bien a humilde, ¿qué es? Ay, Dios mío, el orgullo, la altivez, la prepotencia. El ser sabios en nuestra propia opinión. A todos nosotros nos pasa que nos enamoramos de nosotros mismos, de lo que nosotros pensamos, de nuestros propios criterios. Es increíble cómo estoy tan de acuerdo conmigo con lo que yo digo. O sea, me encanta como yo digo. O sea, me parece que ese es el punto de opinión perfecto. O sea, yo estoy bien, todos ustedes están mal. ¡Ey! ¿Qué temita con eso? Porque nos parece que tenemos el punto final. O sea, a ver. Y eso es orgullo. Eso es orgullo.
Humilde es cooperar con Dios en el trabajo que Él me manda hacer. Es como el corazón quebrantado, como el espíritu quebrantado. Cuando tú hablas de quebrantado o lees en la palabra quebrantado, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Como algo roto, ¿cierto? Como algo roto, despedazado, algo así. Y yo lo asemejo como con un caballo. Piensa en un caballo. El caballo es un animal bien tremendo, ¿no? Bien interesante, porque tiene una fuerza aterradora, porque el Señor mismo habla de la tremenda fuerza del caballo, y humanamente se habla de caballos de fuerza. Pero ¿qué pasa si ese tremendo caballo no está domado? Puede matar a alguien. Es una locura. ¿Y sabes qué es la humildad? Es ese caballo, pero domado. Ese caballo, ese potencial, esa cosa gigante adentro que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, esa cantidad de dones, de talentos, esa cantidad de bendición que Dios te ha dado, pero domado por el Señor. Eso es la humildad. ¿Sabes qué hace un caballo domado? Todo lo que le mandes. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Hacia donde tú le digas. Ese caballo no hará su propia voluntad, sino que hará la voluntad de su jinete, de su maestro, de su amo. Él no va a cambiar de rumbo, ni te va a botar en el camino. ¿Eso es un caballo? Domado. Nosotros, el reino de Dios, como dice la misma palabra, es el reino de Dios. Nosotros tenemos un pensamiento, me refiero a todos nosotros los colombianos y más, medio mundo, tenemos un pensamiento completamente democrático, ¿sí? Nuestro inconsciente colectivo es la democracia. Entonces nosotros creemos en el voto, en el voto, en el voto, y mi voto cuenta, y aquí, mejor dicho, yo tengo voz y tengo voto. Pero el reino de Dios es algo completamente diferente. Es un reino. Y como nosotros no tenemos ese estilo de gobierno de reino, para nosotros, escúchame bien esto, para nosotros, para mí, para todos nosotros, es un poco complejo el tema del reino. Porque nosotros no vivimos en una monarquía. Nosotros vivimos en una democracia. ¿Hace cuánto? Siempre. Entonces nosotros no podemos casi que pensar, o sea, adentro, en nuestro inconsciente colectivo, somos completamente democráticos. Entonces a nosotros nos parece que nosotros tenemos toda la opinión y todo el voto del mundo. Y cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, decía Mono, líderes espectaculares, pero no se les puede decir nada. Porque sale el orgullo. Mira, desde que nosotros nacemos, desde que un bebé sale a este mundo, el Señor le dice, hey papito, estás bajo autoridad. Ahí te pongo a tu papá y tu mamá para que te manden, ¿ok? Luego el chiquitico hermoso va creciendo un poquito y lo mandamos al colegio. Y en el colegio Dios le dice, hey papito, ahí te pongo tus profesores. Hey, ahí te pongo tu rector, ahí te pongo tu prefecto de disciplina para que te manden, ¿ok? Y luego somos jóvenes y nos casamos y el Señor nos dice a las mujeres, ¡hey, mamita! Ahí te mando a tu esposo para que te mande. Más o menos, ¿no? Y luego entonces nos comparten del Señor y vamos a la iglesia. ¡Hey, iglesia! ¿Y sabes qué nos dice el Señor? ¡Hey, mijitos! Ahí le mando a los pastores para que los manden. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿sabes qué quiere enseñarnos Dios? Que estemos bajo autoridad. ¿Cómo nos cuesta ese tema? Cuando nos hablaba Marco nos estuvo compartiendo sobre la rebeldía. Y qué palabra. Yo creo que eso fue una cosa muy fuerte. La rebelión. Pero el primer rebelde sobre la tierra, ¿sabes quién fue? Satanás. Bueno, sobre la tierra y sobre el cielo. Fue Satanás. Él fue el primero que nos soportó la autoridad de Dios. ¿Cómo nos cuesta ese tema?
Creemos que se es más o se es menos si tengo que obedecerle a alguien. Y el ejemplo más maravilloso de humildad lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Se humilló. ¿Y sabes qué dijo? Voy a hacer todo lo que diga mi papá, voy a hacer todo lo que tú, Dios, digas. Y todo lo que hablaba, todo lo que hacía, decía mi padre, mi padre, mi padre. Yo hablo lo que mi padre me dice. ¿Y eso lo hizo menos Dios? ¿O eso lo hizo el gran Jesús, Dios? Dice la Biblia que porque se humilló, se puso bajo autoridad de un hombre y una mujer, su papá y su mamá. ¿Cómo pudo Dios obedecerle a José y a María? ¿Cómo se pudo poner bajo autoridades Jesús y bajo la autoridad del Padre? ¿Cómo? Porque era humilde. Y dice la Biblia que porque se humilló, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estamos en la tierra, de los que están en los cielos y de los que están en los infiernos, que también se van a doblar delante de Jesús. Así que tenemos que aprender humildad. No te hace menos persona, no te hace menos cristiano someterte a tus líderes. Sabes que para mí, Dios lo sabe, mis hijos lo saben, pero sobre todo mi esposo lo sabe. Es una delicia estar sometida. Hay alguien que me cuida, que responde por mí, que si cualquier cosa pone la cara. A mí eso me encanta. O sea, no hay una cosa más rica que de verdad estar bajo una autoridad. Todos estamos de alguna manera en autoridad y bajo autoridad. ¿Sabes qué dice el Señor? Someteos unos a los otros. O sea, a todos nos tiene sujetos los unos a los otros. Entonces arranquemos de nosotros ese orgullo, esa rebelión que hay por dentro. ¿Sabes que hay caballos muy fuertes y muy veloces? Y hay otros que no son ni tan fuertes ni tan veloces, pero están domados. ¿Tú a cuál coges? Al domado, al humilde de corazón. Y luego dice el Señor, y al que tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar ante la palabra de Dios? Creer con todo el corazón. No es que tú lees esto, dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Por cuál llaga? Yo ni siquiera puedo ver la llaga y que fui curado. Pero hasta de pronto hay una cosa sencilla, pero a ver, de un cáncer. Tampoco, no, eso no tiene que... O sea, ¿cómo vas tú a la palabra? ¿La crees con todo tu corazón? La Biblia dice que debemos temblar, 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 temblar. Cuando ya llega el momento de ver la palabra, ¿tú estás temblando? ¿O tú estás diciendo, ay, ¿quién me irá a predicar? Ay. ¿Sí? ¿O estás temblando? Porque lo que vas a recibir es la palabra de Dios. ¿Sabes qué es temblar a la palabra de Dios? Es saber que todo lo que dice la palabra se va a cumplir. Es la realidad total del cielo y es la realidad total del infierno. Es la realidad total de que cada uno cuando muera va a un juicio. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Es que dice la palabra de Dios, no erréis, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué es temblar si yo estoy viviendo algo de eso? Es tener la certeza de que si lo estoy viviendo, yo no me voy para el cielo. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Es creer absolutamente en la palabra de Dios. Te quiero hacer, bueno, esas son 3 características que nos dice el Señor de a quien Él mirará o tendrá en cuenta para elegir. ¿Cómo sería todo lo contrario? Lo opuesto a esas características. ¿Tú escogerías a alguien opuesto a esas características para que fuera tu colaborador? ¿Qué pasa si tú contratas a una persona que tiene mucho más dinero que tú? Tú lo contratas. Entonces, ¿va a trabajar en qué forma?
no le hace falta, no tiene necesidad de nada, está ahí porque tiene que llenar el tiempo. O sea, ¿tú contratarías a alguien orgulloso? No, un pilo impresionante, es un rico cerebro, pero bien orgulloso. ¿Contratarías tú a alguien, lo escogerías como tu colaborador? ¿Alguien que no cree en tu empresa? ¿Que tu empresa va para ninguna parte? No. Bueno, es que es igual Dios, porque Dios nos está hablando de que Él quiere colaboradores, pero Él tiene requisitos especiales para que nosotros seamos sus colaboradores con los que Él va a hacer su obra aquí en la tierra, a través de nosotros, a construir su casa, a construir, a edificar su iglesia. Amén. No se pongan tristes. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, por favor. Vamos a avanzar. Juan, capítulo 15, versículo 16. Creo que ya lo tenemos acá. Dice, todos, iglesia, no me elegisteis vosotros a mí, todos, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, Dios nos eligió. No, eso es lo máximo. ¿Cuántos hacen el tiempo con Dios? ¿Cuántos lo están haciendo? Bueno, ese tiempo con Dios de ayer, ay, no, Dios mío, espectacular, porque es Corintios, y dice el Señor, no es que haya muchos nobles entre ustedes, ni es que haya muchos preparados entre ustedes, ni es que haya entre ustedes muchos adinerados, ni es que haya entre ustedes muchos con muchos dones, sino que lo vil, lo necio del mundo escogió Dios. Yo puse una carita así con una mano levantada. Yo. Lo necio, lo vil, lo que no es, escogió Dios, pero con unas características de corazón especiales. Amén. Somos elegidos, somos la elección de Dios, el puro afecto de su voluntad. Él fue el que nos escogió. La Biblia dice que ¿quién instruirá la mente de Dios? ¿Quién le aconsejará? Nadie. Él nos eligió porque Él quiso. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor por ser sus elegidos? Somos los elegidos de Dios. ¿Para qué nos eligió el Señor? Dice ahí la palabra, para que llevéis fruto. Para que llevéis fruto, mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere. Para que nosotros edifiquemos, construyamos su casa, su iglesia. ¿Cómo saber cuál es mi lugar en la iglesia? ¿Cuántos quieren saber eso? Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos al versículo 18. 1 Corintios 12, 18. Uy, bien. Leámoslo. Mas ahora, ¿quién? ¿Cómo dice la Biblia? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como Él quiso. Dios pone en la iglesia como Él quiere. Como quiere, Él lo hace. O sea que ¿quién es el que manda? Dios. Mira, Dios, que es nuestro creador, Dios que es nuestro diseñador, nos diseñó individualmente con una cantidad de propósitos. Dios tiene muchos propósitos y un gran propósito en nuestra vida. Y nosotros, y también nos hizo con una cantidad de talentos, de habilidades, de dones. No hay alguien que haya venido a esta tierra sin dones, sin propósito de Dios. No, todos nosotros tenemos propósito de Dios, tenemos dones y talentos, habilidades. A través de esos talentos, de esas habilidades, se va mostrando cuál es nuestro propio llamado. Porque hay gente que dice, hay tanto que hablan del llamado, el llamado, el llamado, el llamado. Yo no digo que nadie me haya llamado. ¿Cuál es el llamado? Sí, no, hay el llamado, el llamado. Sí, a Noé fue el arca y a mí hago otra arca o qué. O sea, ¿de qué hablan? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿De qué es eso? ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo descubro mi llamado, mi propósito en la vida? Bueno, vamos a tratar de verlo hoy. ¿Cómo saber claramente cuál es el llamado de Dios para mi vida? Y vamos a ver dos cosas muy chéveres. Vamos a verlas lo más rápido que podamos.
Primero, y lo hemos visto durante estos 4 días, no me voy a detener en eso, pero quiero decirles, esta es la clave. No es una clave, es la. Por favor, pongan ese la, ambas con mayúscula. La clave. ¿Cuál es la clave? Se las voy a decir, y es súper fácil y espectacular, pero no es saberlo, es hacerlo. Se llama intimidad con Dios. Mi tiempo con Dios, mi lugar secreto. Ay, no, es que yo llevo como 5 años y nada que me he podido disciplinar con el devocional. Estás en nada, no te ha amanecido, no ha brillado el sol de justicia para ti. Si tú no tienes una vida de intimidad con Dios, te quiero decir una cosa, tú quieres mucho a Jesús, pero tú no eres cristiano. No lo eres. El cristiano es el que, como nos explicaba Rodri, ¿dónde está Rodrigo? Oh, sí, a Rodri, esa es nuestra fuente. Si tú no estás pegado a la fuente, estás desconectado. Si tú no conectas el celular a la fuente, ese aparatico puede ser hasta chévere, bonito, caro, lo que tú quieras, pues no sirve para nada. Nuestra fuente es Dios. Y esa se llama la clave. ¿Amén? Vamos a ver la segunda cosa importante. Bueno, ¿por qué la intimidad con Dios? Porque es ahí donde Dios nos va a revelar a cada uno. Nos va a poner en nuestro corazón, en nuestro espíritu, qué hacer en su obra. Él empieza a revelarnos todos los dones que nos dio, para qué somos buenos, qué cosas se nos facilitan y qué cosas, uy, esto a mí no me echaron nada. Este don de escribir canciones, uy, a mí eso no me echaron, pero nada. Pero de esto sí me echaron harto. Entonces Dios empieza a revelarnos en intimidad con Él. ¿Para qué fuimos creados? Todas las cosas que existen tienen un propósito. Todo. Este cuaderno tiene un propósito, este atril tiene un propósito, esta Biblia tiene un propósito, este separador tiene un propósito, este micrófono tiene un propósito, esta blusa tiene un propósito. Todo, tus aretes tienen un propósito, tus gafas tienen un propósito, tus zapatos, todo. ¿Tú crees que entonces Dios te iba a hacer sin propósito? El problema es si cogemos este micrófono y decimos, ay, está tan chévere para batir el chocolate, y la embarramos. Entonces tenemos que conectarnos a nuestra fuente para que nuestra fuente nos diga cómo nosotros funcionamos en ese cuerpo, en esa edificación del cuerpo de Cristo que es su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al segundo punto, cómo saber claramente nuestro llamado, y vamos por favor rápidamente al Salmo al Salmo 92. Ay, esta es una de mis palabras favoritas. Me encanta. Salmo 92 del 12 al 15, perdón. Vamos a leerlo juntos, iglesia, por favor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Todos plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, que florecerán aún en la vejez. ¿Están oyendo lo que están leyendo? ¿Están vigorosos y verdes cuándo? En la vejez, ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Primero dale ese aplauso al Rey. Amén. ¿Cómo se descubre nuestro propósito en la vida? ¿Cómo llegar a tener ese florecimiento? Mira, en la Biblia, los seres humanos somos comparados con los árboles. Es la única analogía que da el Señor del ser humano, árboles. Como la higuera, como el roble, como la palmera, como el cedro. ¿Cómo hacer para nosotros llegar a ser árboles esplendorosos, espectaculares, llenos de fruto? Porque dice la Biblia que el Señor nos eligió para llevar fruto. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que aún en la vejez
estemos vigorosos y verdes y llenos de fruto. ¿Cómo logramos que aún llegar a nuestra vejez y que Dios nos esté usando para anunciarle al mundo que he caminado con el Señor toda mi vida y en Él no hay injusticia? Dios sí cumple. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él lo dijo. ¿Cómo logramos eso? La clave está en el versículo 13 y quiero que toda la iglesia me escuche. Plantados en la casa de Jehová. Plántate, plántate. Si tú no te plantas, jamás serás un árbol espectacular. Puede que tú tengas la semilla para ser el roble más espectacular, pero si tú no te plantas, nunca lo serás. Nunca lo serás. Plántate en la iglesia de Jesucristo. Como Janet nos decía esta mañana, no estés mendigando migajas porque viene tal. ¿Quién viene? ¿Quién me da? Alguien que me ponga las manos, que me ore. Alguien que me dé una profecía. Ay, ¿para dónde voy? Plántate en la institución sagrada que se llama iglesia. ¿Sabes qué dijo Jesucristo? Yo edificaré mi iglesia. ¿Sabes de quién es la iglesia? ¿Sabes que no es la iglesia del pastor Aníbal Vanegas? Ni es la iglesia del pastor César Castellanos. No es la iglesia de Cash Luna. La iglesia tiene un solo dueño. Uno solo murió en la cruz y se llama Jesucristo. Es de Él. Le pertenece a Él. Tú le perteneces a Él. Si eres líder, si eres pastor, si diriges una barca, si te vienes a sentar aquí, tienes un solo dueño. Uno solo te compró a precio de su sangre. Jesús pagó por ti. Plántate en la iglesia. Dios no te llamó a ser una lida matera que adornas en esta iglesia 1 año y adornas en esta iglesia 2 años. ¡Ay, qué materota! No, tú no eres una matera. ¿Sabes qué pasa cuando tú arrancas un árbol y lo plantas en otro lugar? Y lo arrancas y lo plantas en otro lugar. La raíz se debilita y su fruto va a ser muy chiquito, enjuto y escaso. Y en muy poco tiempo se muere. Porque Dios dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y hay muchos que les gusta salirse de la iglesia porque a mí no me gusta esa pastora. Y ese pastor, ay, tal líder. Y te voy a decir una cosa. ¿Te vas? Igual va a estar Satanás, solo que te va a agarrar solo y te va a dar 10 vueltas. Pero mientras tú estés en la iglesia de Jesucristo, estás protegido, porque Jesús lo dijo. Las puertas del infierno no pueden contra mi iglesia, porque somos un poco de gente que somos barro, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Si tú tuvieras en tu mano una cantidad de semillas, pero tú no tienes ni idea, y yo tampoco, ¿semillas de qué? Porque no somos agricultores. ¿Tú cómo haces para descubrir el destino, el propósito, lo que son esas semillas? Dímelo. ¡Plántalas! ¡Plántalas! ¡Échalas en la tierra! Y te voy a decir qué pasa cuando las echas en la tierra y tú eres la semilla. Porque la Biblia dice que un hombre, nuestro amado Jesús, sembró su campo. ¿Y qué plantó? Semillas. ¿Y qué dio? Trigo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando una semilla es sembrada? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría hacer una película sobre lo que pasa ahí. Yo quisiera tener una cámara
para ver lo que le pasa a la semilla, porque para mí, yo he predicado muchas veces sobre el tema de alguna semilla, porque me gusta, me llama demasiado la atención, pero una semilla parece nada, sí, o sea, una semilla es una pepita, algún día les decía como una pepita de manzana, bota uno esa cosita que le fastidia en la boca, pero esa cosita de nada tiene todo el poder para volverse el tremendo árbol de manzana y dar cantidades y cantidades y cantidades de manzana, que está cada manzana repleta de semillas. Oiga, dígame si eso no es un tremendo milagro, o sea, eso es demasiado impactante. Entonces, la única manera de que esa semilla encuentre su destino, su propósito eterno, su llamado para lo que sirve, lo que ella es plantada. Plantada en la tierra. ¿Y qué ocurre cuando se planta la semilla? Piensa que tú eres la semilla. Entonces, te echan una cantidad de tierra encima. Queda la oscuridad, la soledad, la tierra, el frío, la humedad, el calor. Y yo creo que si le pusiéramos un micrófono a esa semilla, ¿qué diría la semilla? ¡Sáquenme de aquí! Yo creo que esa semilla estaría desesperada, enloquecida. Pero está pasando algo. ¿Qué está pasando? Ahí, plantada, sembrada, con la suficiente presión encima. Por líderes, por hermanos, por pastores, por circunstancias, con la suficiente presión, ahí es donde se da el rompimiento. Ahí es donde la persona puede romper su corazón, romper la dureza y dará a luz un gran árbol que dará mucho fruto. Pero hay gente y Satanás a través de mucha gente que quiere sacarlos corriendo. Yo me quiero huir de ahí, no soporto estar ahí. ¿Sabes que hay gente que nos ha dicho a nosotros, hola, y nos lo han dicho? Qué triste. Hay gente que nos ha dicho a nosotros, ay, yo sí me voy de esta iglesia. Nosotros, ¿y por qué te vas? Digo, ay, ustedes predican y friegan mucho con la fornicación y el adulterio. No me voy a adulterar, tranquila. Porque no soporta la presión. Y sí les vamos a decir 1000 veces. Y los vamos a presionar. Diciéndoles, los cobardes, los mentirosos, los adúlteros, los afeminados, los ladrones, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Te cae muy pesada esa palabra? Sopórtala y rompe tu vida y da un cambio en tu vida. Plántate en la casa para que recibas tu propósito para el cual tú fuiste creado. Dios escoge una iglesia para cada uno de nosotros. Eso es increíble. Mira, Dios está lo que Dios más ama sobre la tierra se llama la iglesia. No hay algo que la ame más. Es su novia. Nos decía también Mono, tú puedes tener relación con mucha gente, pero intimidad, solo con uno. Y así es. Y Dios ama toda la tierra. Pero Él dio todo por crear una iglesia. Todos los que se unan a su amado Hijo Jesucristo, que esos somos la iglesia, esos son los que Él quiere. Porque un día, cuando sea el momento del juicio y ya Dios diga, no más, se cerró la puerta, lo vamos a sentir mucho por los que se quedaron afuera. Pero aún dice la Biblia que Dios se reirá de ellos. Porque dio lo que más amaba, que era su Hijo, y lo rechazaron. Así que esto también decía, creo que era Marco, o estás lleno de Dios o estás lleno del diablo. No puedes estar vacío. Y Dios está muy ocupado en su iglesia. Lo que a Él más le importa se llama su iglesia. Lo que Él más ama es su novia con la que se va a casar. Él no ama a nadie más que a su novia con la que se va a casar. Por eso se va a casar con su iglesia. Y la iglesia somos, toda la iglesia del mundo, la reunión de todas las iglesias. Pero Dios está ocupado en sus iglesias locales que Él tiene a través de todo el mundo. Por eso la Biblia dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la de Colosas, y le dice cosas diferentes. El mismo Dios, y habla cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cada iglesia es única, particular.
Y Dios nos siembra a cada uno en una iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros demos fruto. Dios está muy ocupado, muy pendiente de su iglesia local y la escoge para mí. ¿Cuántos creen que Dios los trajo a Ecofamiliar? Alguna vez alguien nos decía, no, es que yo no sé, yo como que me quiero ir de la iglesia, no sé. Nosotros, ¿sí, por qué te quieres ir? ¿Quién te trajo aquí? Dijo, no, es que increíble. Yo un día iba pasando por acá y yo le estaba diciendo, Señor, muéstrame dónde me congrego. Y no sé, había otra iglesia allá, había otra acá, había otra. Pero yo entré acá y yo sentí ese día. Nosotros, entonces, ¿quién te trajo? No, Dios me trajo. ¿Y te quieres ir? ¿Quién la quiere sacar? ¿Ustedes qué creen? Obviamente Satanás. Obviamente Satanás. Mira, ¿cómo se hace una tierra buena? ¿Cómo una tierra que es árida se hace una tierra buena? ¿Con abono y con qué más? ¿Con agua y con qué más? ¡Ah, mono! No voy a decir eso. Mira, es necesario chuzar esa tierra. ¿Sí? ¿Sí o no? Arar, el arado son chuzos. El arado es una cosa así que tiene chuzos. Y va girando y lo siguiente que viene es otra hilera de chuzos. Y lo siguiente que viene es otra hilera de chuzos. Y eso es lo que hace una tierra buena. O sea, la tierra buena tiene que ser herida por el chuzo. Es increíble que Dios, que las cosas realmente buenas y valiosas están adentro. ¿Sí? ¿En dónde están los diamantes? Y las piedras preciosas. Están en la montaña. ¿Qué hay que hacerle a esa hermosa montaña? La montaña. O sea, ¿qué hay que hacerle? Romperla. Hay que romperla, hay que quebrarla. Casi que volverla fea. Para sacarle esa hermosura de diamante. Pero el diamante así se llama bruto. Diamante y todo, bruto. Porque ¿qué hay que hacerle? ¿Qué sentirá el diamantico? Hay algunos hermanos que dicen que ellos tienen el ministerio lija. O sea, pulir a todos los diamantes que haya en la iglesia. No, mijito, nadie tiene ministerio lija. Todos somos diamantes, amén. Eso hay que hacer, o sea, definitivamente dice la palabra del Señor que hasta que no se rompe ese frasco de alabastro, no puede salir ese perfume. Vamos un momentico, por favor, rapidito, vamos al libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20. Lo tenemos acá, sí. Dice, todos, iglesia, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite, ¿cómo? ¿Puro de qué? ¿De olivas qué? ¿Para qué? Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Subraya esa palabra, memorícesela, póngale ahí algo, póngale algo a esa palabra. Mira, el Señor mandó esto. Mandarás, dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva. ¿Cómo se hace el aceite puro de oliva? Bueno, pregúntale a la aceituna cómo le fue. ¿Qué le tocó a la aceituna? Ser machacada, molida, triturada. Así, eso la mojan, hasta que salga ese aceite. ¿Cómo se hace el jugo de uva? Pregúntale cómo le fue a la uva. Hay gente que dice, ay, a mí me encanta el jugo de naranja. Pregúntale cómo se siente la naranja. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, 24. Dice la palabra de Dios que esto es olivas machacadas para el alumbrado, pero que deben arder, ¿cuánto tiempo? Siempre. O sea, ¿cuánto tiempo debe durar nuestro corazón quebrantado? Siempre. Siempre. No, es que yo como ya tengo 20 años con el Señor, eso ahí se quebrantan y lloran esos los nuevitos. No. Toda nuestra vida. Génesis 12, 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, ¿en dónde? Y muere. O sea, si no se planta
¿qué le pasa? ¿Queda qué? Solo. Pero si muere, ¿cuánto fruto lleva? Bueno, tú eres esa semilla, tú eres ese grano de trigo. Tú puedes estar repleto, o sea, tú tienes dones como un tenaz. ¿No les ha pasado que conocen personas que uno dice, oiga, pero a este le echaron todos los dones? No, sea pendejo. Perdón. Editar. No, hay gente que francamente, hola, no. Le echaron dones como un tremendo. Tiene todos los dones, todos los talentos, todos los ministerios, sirve para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Oiga, ey. Bueno, dice la Biblia que a unos el Señor les repartió 5, a otros 4 y a otros 1. El que menos, los que menos tenemos un doncito. El don, diga. Tú puedes ser repleto de dones, repleto de talentos. Tú eres el duro, el piro, la dura, la pila, la gran cosota. Pero oye bien esto. A menos que tú te plantes en la iglesia, jamás, nunca tú vas a descubrir tú para qué eres bueno en la obra de Dios. Jamás serás el candidato para que Dios te elija como su colaborador. No me miren así. Ya estoy viendo esas miradas. No me miren así. Mira, yo creo que el Señor cuando llamó a David le dijo, yo creo que el Señor le dijo a David esto. De verdad yo lo creo. David, te tengo el pastor perfecto para ti. Ven acá, Saúl. Yo creo que el Señor le dijo a José, te tengo la familia perfecta para ti. Mira estos 10 hermanitos que te conseguí. Pero eso no es nada. Te tengo 3 madrastras. Como si no fuera suficiente una, de pronto te tengo 3 madrastras. Yo creo que Dios tiene a Samuel, por ejemplo. ¿Cuál pastor le puso a Samuel? Elí. Dijo, te tengo uno, pero está como anillo a tu dedo, es lo que tú necesitas. O sea que ustedes tienen que dar gracias por los pastores que les tocaron, hola. Amén. A ustedes no les tocaron unos como esos. Les tocó un pastor muy tierno y amoroso, un tremendo corazón de pastor. Gracias a Dios por eso. Pero igual Dios se va a encargar de hacerte la suficiente presión para romper tu vida y que salga de ti ese propósito eterno con el que Él te creó. ¿Cuántos quieren ser colaboradores de Dios? ¿Cuántos en serio, de verdad, quieren ser colaboradores de Dios? Porque Dios no tiene planes pequeños. Y quiero decirles, hermosa, amada iglesia ecofamiliar, que Dios tiene grandes planes para ecofamiliar. Dios tenía grandes planes para Saúl. Pero Dios le dijo algo a Saúl que a mí me aterra. Primero Dios dijo así, me pesa haber puesto a Saúl por rey. O sea, Dios lo sacó de la nada. Él sí era el pobre de todo. Él era la persona más allá, más re X de este mundo. Y Dios lo cogió, lo engrandeció, lo bendijo. Pero él un día le sacó al Señor la chispa. Y Dios le dijo, me pesa, o sea, lamento haber puesto a Saúl por rey. Y luego le dijo a través de Samuel, es roto tu reino de ti. Y un siervo tuyo, uno mejor que tú, un hombre mejor que tú, te va a reemplazar en tu tarea. Y a veces uno cree, uy, yo soy irreemplazable. Mira, los dones y el llamamiento son irreemplazables. ¿Sí? Irrevocables. Dios te llamó. Dios te llamó. Dios te dio dones, eso los vas a tener hasta el final. Pero son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y como decía Nikki, yo siempre digo, uno se elige a uno mismo, estando ahí,
en la presencia del Señor, sembrándose en la iglesia, haciendo las tareas, soportando la presión. ¿Ustedes creen que la presión es solamente para la iglesia? ¿Ustedes no creen que nosotros tenemos suficiente presión? Decía Aníbal en el retiro de liderazgo que tuvimos antes de que acabara el año. Y yo decía, ay Dios mío, si yo lo pienso, ¿cómo será Aníbal? Tantos pagos que hay que hacer de tantas cosas, de las sedes, de tantas cosas de las sedes, de los sueldos de Gilio, de tantas cosas que Aníbal decía, Dios mío, Padre, ayúdanos, ayúdanos. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos suficiente presión? ¿Que no tenemos suficiente presión de ver que hay gente que no ha vuelto a la iglesia? Y que nosotros nos damos cuenta y empezamos a clamar y a orar y a buscar esas personas y que nos dicen, hey, hey. Nosotros tenemos suficiente presión también, pero no vamos a salir corriendo, porque Dios está haciendo la obra en nuestras propias vidas. Y ustedes, Dios está haciendo la obra en sus propias vidas. Plántate y permítele a Dios que saque de ti ese perfume, ese gran árbol, esa gran bendición que tú vas a hacer para mucha gente. Dios va a hacer grandes cosas en Ecofamilia. Y te digo esto con amor, no me lo vas a tomar a mal, pero lo va a hacer contigo o sin ti. Lo va a hacer contigo o sin ti. Lo va a hacer conmigo o sin mí. Porque Él está edificando su iglesia. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Él lo está haciendo. Empezó cuando el mismo Jesús, que es el fundamento, se sembró en la tierra. Murió y dio a luz una tremenda iglesia en la resurrección.